Entonces quiero que abran su Biblia también en Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 15. ¿Sí? Capítulo 1, versículos del 11 al 15. Amados hermanos, vamos a leer también. Dice la palabra del Señor así: mas os hago saber, hermanos, ¿sí? Así dice la palabra del Señor, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 12, estoy leyendo. Pues dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amado Dios y Padre Celestial, a la luz de este pasaje, Señor, y de las vidas tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo, Señor, permítenos extraer acerca de el cambio drástico que estos hombres han tenido, Señor, y de hecho, si ellos lo han tenido también, nosotros deberíamos tenerlo en cuanto a nuestra manera de ser, en cuanto a nuestro carácter. Quizá esta área de nuestra vida sea sumamente difícil, Señor, de manejar, de controlar, pero sabemos que cuando nos ceñimos al señorío tuyo, Señor, sabemos que podemos dominar o controlar o tener un buen dominio propio de nuestro carácter, de nuestro temperamento, Señor. Por favor, Señor, guíanos en esta mañana aún a poder exponer con toda prestancia esta verdad tuya en nuestras vidas. Para gloria tuya sea hecho todo, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero iniciar esta exposición con una ilustración, llamémosles así, una ilustración, toda vez que estamos teniendo por énfasis en este año 2022, siendo y haciendo discípulos, y nuestra serie es concentrada o llamada un discipulado cristocéntrico, ¿sí? Un discipulado centrado en la persona de Cristo. Y hoy trataremos acerca del carácter del discípulo de Cristo, como ya habrás podido notar en estos dos pasajes que hemos podido leer. Y la ilustración que les decía tiene que ver con lo siguiente. Amados hermanos, llega una persona con su currículum de pastor para el puesto que la iglesia de Pamplona Alta necesita. Sabemos que la necesidad de la iglesia de contar con los servicios pastorales de una persona de larga experiencia. Entonces, esta persona llega y presenta su currículo. Y en el detalle de su experiencia de este pastor, describe la siguiente manera. Dice, soy un religioso radical de carácter explosivo, lo que quizá me permitió haber ido 3 veces a la cárcel. He sido perseguidor de algunos creyentes e incluso he consentido la muerte de algunos de ellos. He asolado a la iglesia por todo lugar. Actualmente, dice este pastor, estoy buscando trabajo como pastor o como misionero, como predicador, y espero me consideren con estos antecedentes que tengo. Deseo, dice además, ser un buen ministro con la ayuda del Señor.
Amado hermano, amada hermana, si tú fueras el encargado de elegir a esta persona para que para contratar a este pastor, a este misionero, a este predicador en la iglesia en Pamplona, ¿tomarías los servicios de esta persona? ¿Te parece que, que esta persona es, con estos precedentes, tenga oportunidad en la iglesia del Señor? ¿Qué te parece? ¿Qué responderías tú, amado hermano, amada hermana? Bueno, si nosotros rechazamos esta oferta, si nosotros tenemos reparos de estos antecedentes para la contratación de esta persona, lo que acabamos de hacer es, hermanos, rechazar al apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que había sido el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Y estoy haciendo esta introducción no para que si tú ves a una persona con estos rasgos, pues de inmediato puedas decir, este es un buen postulante para que se haga cargo de nuestra iglesia. No, no, mi hermano, no estoy haciendo esa intención, no estoy teniendo esa intención, sino lo que quiero es hacerte notar es lo siguiente, que el apóstol Pablo, después de su conversión, de seguro dirás, como yo también lo digo, es un gran siervo de Dios. Y eso es notorio, ¿verdad? Al menos para mí es una persona referente. Y espero que lo sea también para ti. Una persona con la cual, como él mismo dice, es una persona a quien imitar. Él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es lo que quisiéramos ver, amados hermanos, en esta mañana. ¿Cómo te preguntaría, cómo ha cambiado, cómo has visto que ha cambiado la vida del apóstol Pablo? Nosotros vemos a lo largo, y si conocemos parte de la vida del apóstol, de hecho que vemos a leer por esta porción de la palabra, vemos todo lo que él había hecho, ¿no es cierto? Todo lo que él había ocurrido en su vida, todo lo que pasó por ser religioso, ¿no? Pero él nos va a decir, por ejemplo, en Filipenses 1:6, nos va a decir esta pequeña joya que tiene el creyente para su vida, ¿no? Que la obra que él ha iniciado, ¿sí? La obra que él ha iniciado, dice, la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, está perfeccionándonos, está trabajando, el Señor sigue obrando en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, entramos a tratar este asunto del carácter del discípulo de Cristo. ¿Cuánto crees, amado hermano, que el Señor ha cambiado tu carácter hasta ahora? Si ha cambiado muy poco, ¿a qué crees que se debe, amado hermano? Entonces, entremos a ver algunos detalles que encontramos en este pasaje de Gálatas y vamos a incluir algunos otros aspectos que vamos a ir encontrando, vamos a ir viendo de acuerdo a cómo puede un mal carácter no ser una buena señal de madurez espiritual. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, si el desarrollo del texto nos va a indicar, en primer lugar, que el resultado de tener un buen carácter, ahora ya en la vida cristiana, claro está, porque Gálatas ya se escribe dentro de un contexto cristiano, ¿no es cierto? Y él le escribe a la iglesia de Galacia, a los hermanos que están en Galacia. Y él le dice lo siguiente. Básicamente son dos cosas que lo quiero resumir en estos dos primeros versículos. ¿No es cierto? Él dice, por ejemplo, él hace saber el evangelio, ¿sí? Él hace saber el evangelio. En este versículo 11, el apóstol dice lo siguiente, mas os hago saber, hermanos, ojo, mis hermanos, dar a conocer, hacer saber a otros, pues
seguro que aquellos están viviendo en ignorancia, que aquellos que están en esa condición, que aquellos que están pasando por estos momentos de ceguera y de nublidad, de oscuridad en su mente, necesitan saber. ¿Qué necesitan saber? Ya sabemos lo que el apóstol dice después. Y esto, amados hermanos, tiene que ver con el carácter, con la esencia del discípulo de Cristo. Es de dar a conocer o de hacer saber a otros el evangelio del Señor Jesucristo. Eso te caracteriza a ti. Digamos, tu carácter se evidencia por ser una persona que hace saber a los demás acerca del plan redentor de Jesucristo. Ojo, mis hermanos, el resultado de un buen carácter entonces es que yo tengo que hacer saber el evangelio a otros. Como segundo punto, y acá habla más del texto bíblico, claro, pero voy a resumirlo en esto. Dice, no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. El hecho de leer esta porción de la palabra debe darnos, amados hermanos, a nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque el evangelio que anuncia Pablo no era según lo que Pablo era. No era según el hombre, no lo había recibido de las enseñanzas de Gamaliel. Las enseñanzas de Gamaliel, todo fue transformado por la enseñanza que le estaba dando el Señor Jesucristo. Oh, hermano, entonces el evangelio que te predicaron, y si ese evangelio tiene que ver con lo que el apóstol Pablo predicó, amados hermanos, entonces no tiene que ver con hombre alguno, sino es un evangelio que viene de Dios, es un evangelio nacido que se gesta en Dios mismo. Dios es la fuente y el origen de ese evangelio. Esto, amados hermanos, recordemos que en la anterior vida de Pablo no era así. Los que conocemos parte de su vida por las escrituras, por la revelación de las escrituras, como dijimos, y Pablo lo aprende por revelación de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, por ejemplo, al respecto de cómo era antes la vida de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, y tantos otros pasajes, por supuesto, no es el único pasaje referente, pues hay otros pasajes. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto es parte de lo que era Pablo, de lo que había sido Pablo. Pero como vemos que al tener su encuentro con el Señor en ese camino a Damasco, ya no es la misma persona. Y va a decir después de ese evento que va camino a Damasco, todas las cosas cambiaron para Pablo. Por eso él añade en el versículo 12, dice, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué pasó después? Hermanos, tú sabes que fue llevado el apóstol Pablo al desierto de Arabia y allí estuvo 14 años aprendiendo del Señor. Por eso, amados hermanos, que si recibimos la palabra registrada en la Biblia, ¿sí? Si recibimos las palabras del Señor que lo encontramos en la Biblia, y muchas veces llegamos a decir que son palabras del apóstol Pablo, cuando estas son revelaciones de Dios mismo y del Señor Jesucristo que llegan al apóstol Pablo y de él llegan hacia los discípulos de Cristo. Debemos tomar, amados hermanos, la palabra de Dios como palabra de Dios, no de hombres. Porque esta palabra que viene de Dios va a permitir a cada discípulo de Cristo tener un carácter de siervo y no seguir con un carácter
que heredamos de nuestra vieja naturaleza. Entonces, la palabra de Dios nos va a cambiar. La palabra de Dios nos va a transformar para hacer lo que veíamos en estos dos primeros versículos que Pablo era. Ese es el resultado. Ahora dirás, yo quiero ser ese discípulo de Cristo como lo muestra acá en estos dos versículos. Pero veamos lo que ocurría en la vida de Pablo en la anterior vida. Entonces, este segundo punto nos dice acerca de la conducta pasada de Pablo. Versículos 13 y 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación o en mi nación, siendo mucho más celoso de tradiciones de mis padres. ¿Cómo es que el hombre, entonces, como Pablo lo registra, cómo es que este hombre lo vemos tener un resultado como lo veíamos antes? Este hombre nos encontramos acá, pero este hombre no había sido el que registra, el que nos dice cómo era. Bueno, como tú entenderás, no es algo de felicitar, no es algo de resaltar en la vida de Pablo. Como de hecho, no tendremos que reclamar las felicitaciones o el reconocimiento de todo lo que nosotros como discípulos del Señor hemos hecho en nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor. Pero el apóstol nos dice que estuvo, por ejemplo, en el judaísmo, ¿cierto? Y de aquí parte todo, mis hermanos, parte todo lo que vamos a ir viendo en adelante. Porque te preguntan, ¿no? ¿Qué es el judaísmo? ¿No? Y bueno, vamos a poder quizá describir tantas cosas del judaísmo, pero Pablo también dice que era fariseo, ¿no? Así que las preguntas pueden ir en ese sentido, ¿no? ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el fariseísmo? El hecho es, hermanos, que podemos decir que Pablo era un religioso recalcitrante. ¿Sí? A eso nos refiere. Y tener una religión como la que Pablo se enorgullecía, se elevaba, ¿no es cierto? Le hacía resaltar, le hacía reconocer. Eso es lo que vamos a ir viendo, porque de aquí, como le decía, parte todo. Él se sentía orgulloso de ser el Saulo que era. Como él mismo, por ejemplo, lo dice en Hechos, capítulo 22, versículos del 3 al 5. ¿No es cierto? Dice el Señor, la palabra dice así: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino con C mayúscula, que está refiriéndose a el creyente, hasta dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Amados hermanos, todo esto nos lleva a querer nosotros descubrir la inmadurez en un carácter de un discípulo, o del carácter del discípulo de Cristo. Vamos a verlo, por ejemplo, en el ejemplo de precisamente Pablo y otros personajes también de las Escrituras, que vamos a ir dando evidencia. Entonces, de eso se trata. Si tú te vas a identificar con alguno de estas señales de inmadurez en cuanto al carácter, entonces estate atento, porque al final te voy a dar algunos consejos aplicativos para nuestra vida.
¿sí? Entonces, vamos con las señales. Son 10, básicamente son 10 señales de ser una persona inmadura en cuanto a nuestro carácter. En primer lugar, una necesidad muy grande de aprobación. ¿Has visto a personas así que tienen la necesidad de ser aprobados? Amados hermanos, debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tienen necesidad extrema de aprobación. Y a la menor señal de que el otro no reconoció sus actitudes, su aporte, su logro, su esfuerzo, se ofenden o irritan y así fuera con un simple saludo que alguien dejó de darles. Otras veces la necesidad está más escondida. Aún el compartir públicamente nuestro arrepentimiento, hermanos, o fracasos podrían estar motivados por un ambiente de inconsciencia o de aprobación. ¿Has visto personas así que esconden esta necesidad de ser aprobados? También somos personas complejas, con mecanismos de defensa y formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones externas corresponden a inseguridades internas. Es por eso que necesitamos una idea, amados hermanos, necesitamos una idea más grande del Dios al cual adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Eso es lo que necesitamos. Una razón por la que pecamos es porque anhelamos la aprobación de las personas o tememos su rechazo. Necesitamos la aceptación de otros y cuando nos dan, esas personas pueden controlarnos. La terminología bíblica para esto sería miedo al hombre. Entonces tengamos cuidado con el reconocimiento, ¿sí? Buscar ser reconocidos. En segundo lugar, el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. ¿Has visto a personas que quieren ser todo a la perfección? Que no quieren que ni siquiera un cabello salga por acá y por allá. ¿No es cierto? Y a medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, lo cual, hermanos, nunca lograremos alcanzar realmente. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir al sentirnos seguros en Cristo. Saulo de Tarso era un perfeccionista. Si nos damos cuenta, él quería controlar todo su entorno. Él personalmente decidió perseguir a los cristianos. Él pedía los permisos a las autoridades. Él encarcelaba a los cristianos. Él sostenía la ropa de los que lo apedreaban a Esteban. Todo lo quería controlar. ¿Por qué? Porque eso le daba seguridad. Pero años después, y en esta carta, en el capítulo 2, versículo 20, dice, ¿no? ¿Qué dice? Pablo escribe lo siguiente. Te acordarás de este, es un pasaje muy precioso. Y es para aquel creyente que realmente vive a Cristo. Dice él en este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no quiero controlarlo todo yo. Dice, más vive Cristo en mí. Ahora, ¿quién tiene el control de mi vida? Es Cristo. Y dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo confiando en Cristo y en Él me siento seguro, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ser un perfeccionista pasó a ser perfeccionado. Eso es lo que debemos ser los discípulos del Señor.
Si tú tienes un carácter perfeccionista, amado hermano, este pasaje de Gálatas 2:20 es para ti. En tercer lugar, los celos. ¿Qué son los celos? Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos. La persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. ¿Habrás notado eso? Frecuentemente los hijos únicos experimentan esa sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo. Algunos incluso, estos hijos retroceden en su comportamiento y entonces vemos a niños de 8 o 10 años que comienzan de nuevo a mojar las sábanas durante la noche, sin poder controlar el esfínter urinario. Hasta aquí llega nuestra condición caída. Donde hay celos, invariablemente hay contiendas. Fíjate lo que dice este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo mismo se repite en Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es una persona que aún no ha controlado o no ha madurado en su carácter. Es una señal entonces de inmadurez espiritual en cuanto al carácter del creyente cuando ves a alguien que tiene celos. Señal número 4. La condenación frecuente del otro. ¿No? Él es el culpable, yo no. A él condénenlo. Para mí, la gracia. Entonces, esta es una actitud, está motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás o arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar o a criticar a cualquier otro que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes. Las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Escucha bien, hermano, las personas humildes no condenan al prójimo. Si no, veamos por qué cree que hacía esto Diótrefes. En tercera de Juan 9 y 10 dice el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. De hecho, que para hacer esto, amados hermanos, usó la crítica, el chisme, la condenación de Juan y otros líderes, por supuesto. Una quinta señal de un carácter inmaduro es el resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón son evidencias de ira acumulada. Esta es una señal de alerta que tenemos profundas heridas de inmadurez. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad. Incluso habrás visto que las no cristianas lo hacen, pero son emocionalmente maduras. Pueden lograr otorgar el perdón con relativa facilidad, dada que tienen la imagen de Dios en ellos. Pero quizá esas personas no creyentes que logran perdonar a otros no puedan perdonar con la profundidad con la que un hijo de Dios puede hacerlo, o con las bendiciones que se le añaden por ser un hijo de Dios. El hijo de Dios sabe perdonar a profundidad, bíblicamente, como dice el Señor. Las personas con dificultad para perdón o para perdonar
se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que nuestro Señor Jesucristo dijo, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones, en Mateo 11:26. Un sexto, una sexta señal de un carácter inmaduro es los arranques incontrolables de ira, ¿sí? Los arranques incontrolables de ira. Así que por ahí podemos quizá ir identificando algunos. Fíjate de qué se trata estos arranques incontrolables de ira. Los arranques de ira que no podemos controlar revelan falta de dominio propio. Esta falta de control se relaciona más con nuestra naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre, del discípulo de Cristo. Si no podemos controlar la ira, hay algo de nuestra naturaleza pecadora que está tomando control en esos momentos, en lugar que lo hiciera el Espíritu Santo que mora en el creyente. Recordemos, hermanos, que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23 lo encuentras. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Esto es que habla del dominio propio. La ira, amados hermanos, en un padre o en una madre produce profundos daños en la familia, en sus hijos. Lo mismo podemos decir cuando la ira forma parte del carácter del liderazgo de la iglesia. Nuestra ira surge de nuestro sistema de valores. Ella expresa nuestras creencias y motivaciones. No, se hace a mi manera. Y si no se hace a mi manera, no se hace nada. Cuidado, hermanos. Cuidado con esos arranques de ira. No podemos ser de bendición cuando tenemos ira pecaminosa en nuestras vidas. Una sexta señal de un carácter inmaduro es amar servir, pero por las razones equivocadas. Podemos servir con gozo, dedicación, fidelidad, pero por las razones equivocadas. Esto nos revela nuestro egocentrismo. Muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo nos sentimos el centro de la atención. Y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro. Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y cosas adicionales. ¿Debemos servir? Claro que debemos servir, pero por las razones correctas. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y sus deseos todavía están errados, de manera que Dios no se siente más complacido en la nueva conducta que con la anterior. Por ejemplo, te quiero dar dos ejemplos. La conducta externa de Judas, la conducta es el acto externo, que por ejemplo vemos en el caso de Judas, cambió al seguir a Jesús, ¿no? Cambió, pero no sus motivaciones internas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Otro ejemplo, la conducta externa de Ananías y Zafira cambió al reunirse con los hermanos en la iglesia en Jerusalén, pero su actitud interna para servir a los demás, no. Quizás no sea, mejor dicho, el caso de lo que nos encontramos en esta mañana conectados. Ojalá, es mi anhelo, es mi oración, es mi deseo de que cada uno de nosotros, hermanos, hayamos dejado ya definitivamente aquellas malas actitudes por las cuales nos encontramos dentro de la iglesia. Y eso incluye a mi persona, por supuesto. Porque yo soy, en primer lugar, exhortado por el Señor. Y la verdad es que yo tengo tanto que cambiar, tanto que ser moldeado, tanto que trabajar en mi vida, o tanto que permitir que Dios trabaje en mi vida. Y no sé si dirás lo mismo, te unirás a este clamor hacia el Señor porque sea una persona diferente, porque sea una persona cambiada.
y porque deje al Señor obrar en mi vida. Pero no nos dediquemos a servir, amados hermanos, por favor, por las razones equivocadas. Una octava señal de un carácter inmaduro es la dificultad para reconocer el talento de los demás. Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento del otro, no es otra cosa sino una señal de envidia. Nos autojustificamos con frases como: no puedo aplaudir a otros porque entonces se podrían enorgullecer. Pero la realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hombres que él había elegido, muchos de sus hijos incluso. Por ejemplo, Moisés, se dice que, dice Dios de él, que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Números 12:3. De Job, por ejemplo, Dios dice que era un hombre justo e intachable. Como él no hay hombre sobre la tierra. Pablo dice de Timoteo, Dios, hablando a Timoteo de esta manera, exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo. Era de testimonio. Entonces, si hay algo que debemos aprender es que no debemos de tratar de mantener humilde a nadie, porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol es animar al otro, edificarlo, estimularlo, ayudarlo, y Dios se encarga del resto. Esto nos permite, amados hermanos, apreciar los talentos de los demás. Novena señal de un carácter inmaduro: dificultad para controlar la lengua. La dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del espíritu en la persona. Esta es una debilidad pecaminosa de la cual la carta de Santiago en el capítulo 3 nos habla. De esta epístola que lleva este mismo nombre, habla de la falta de control sobre la lengua. No solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual que es la raíz de la falta de control de nuestro hablar. Santiago nos recuerda lo siguiente, en Santiago 3, 5 y 6, dice el apóstol así: así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer para controlar esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto ha cambiado tu manera de hablar? ¿Cuánto ha cambiado tu léxico? ¿Cuánto ha cambiado el léxico de un discípulo de Cristo? ¿Cuánto ha cambiado el carácter en la manera de hablar del discípulo de Cristo? La décima señal, con esto vamos a ir terminando ya, hermanos, es un estilo de vida contrario al andar santo. Dios nos ha llamado para ser santos, nos ha rescatado para vivir en santidad. Pero vamos a tomar el ejemplo del carácter de Sansón. El carácter de Sansón nos ilustra esta forma de vida totalmente inmadura. Hasta llegar a ser juez de Israel, Dios le dio la oportunidad de desarrollar su relación con Dios de manera cercana, íntima. Dios usó a sus padres para guiarlo en esa dirección. Ellos sabían que Dios les había enviado a ese hijo con una misión especial para Israel. Entonces estos padres hicieron su mejor parte, pero Sansón no lo recibió así, de manera que cuando tuvo la oportunidad de hacer su propia vida, lo hizo. Y cuando fue levantado como juez de Israel, no se comportó como un digno juez, sino como un hombre carnal. Sansón no estaba listo para ejercer ese cargo. Entonces, cuando nos encontramos con todas estas evidencias y señales de la falta de inmadurez del carácter del discípulo de Cristo, nos llegamos a preguntar: ¿soy un discípulo de Cristo realmente maduro en mi carácter? ¿Con cuál de estas señales son las que con las cuales estoy luchando?
¿Qué debo hacer para revertir este tipo de carácter, el cual estoy llevando y no me permite evidenciar un carácter como un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, mi hermano y mi hermana, porque para ambos es el mensaje, para la iglesia del Señor es el mensaje, para mí también, para mi esposa también, para mis hijos también. Y quiero darte aquí algunos consejos que puedas ponerlo en práctica desde este momento. En primer lugar, punto número 1, acepta que tu carácter no es el más apropiado con el cual Dios se estuviera alegrando, Dios estuviera agradando, Dios estuviera honrando. Acepta, es una realidad, debemos de aceptar, reconocer que así soy. En segundo lugar, pasa más tiempo con el Señor. Así como estos grandes hombres de Dios, como Pedro, como Pablo, tuvieron que pasar extensos tiempos de oración, de ayuno, de estudio, de meditación, de lectura de la palabra. De la misma manera, pasemos más tiempo con el Señor, amados hermanos, amada iglesia. En tercer lugar, detente un momento en tu servicio o cualquiera que sea la cosa que estés haciendo y pregúntale a Dios, Señor, ¿esto que estoy haciendo es del agrado tuyo? Pues si no lo es mejor que veas la manera de cambiar mi actitud en la manera de hacer las cosas. Y hazlo ya. En cuarto lugar, créele a Dios. Porque dice Filipenses 1:6, que la obra que Él ha iniciado en ti, la perfeccionará hasta el día de su venida. Créele a Dios también, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, amados hermanos, amada iglesia, seamos perfectos o maduros, mejor dicho, enteramente preparados para toda buena obra. Oh, hermanos, no tenemos excusas, no tenemos justificaciones por nuestro carácter. Solo obedezcamos al Señor y verás que tu vida irá siendo transformada en cada área, en cada aspecto. Si lo crees, empieza ahora. ¿Crees, hermano? ¿Crees, hermana? Permíteme terminar orando. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, porque somos conscientes de que aún no hemos llegado a la plena madurez en esta área de nuestra vida. Tú sabes que luchamos siempre con nuestro carácter. Somos personas que reaccionamos ante cualquier estimulación. Y si no estás tú para dirigir esas reacciones, si no estás tú para controlar cada aspecto de nuestra vida en cuanto a nuestro carácter, Señor, difícilmente mostraremos al mundo que somos personas, discípulos de Cristo, que estamos a la plenitud, a la demanda tuya, Señor. Ayúdanos a llegar hasta ese punto, Señor. Ayúdanos a mantener, Señor, la ecuanimidad, el carácter contemplativo tuyo, sabiendo de que estás tú ahí manejando cada situación de nuestra vida, para que también otros vean que sí es posible cambiar, que sí es posible tener un cambio. Lo vemos en la vida del apóstol Pablo, lo vemos en la vida del apóstol Pedro, lo vemos en la vida de muchos de tus discípulos, Señor, pero ¿por qué no lo puedes hacer ahora con nosotros? ¿Por qué, Señor? Porque no es culpa tuya, entendemos, es culpa nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder doblegar nuestro corazón, nuestro carácter delante tuyo, y que éste sea moldeado a la imagen tuya, para así mostrar en cada lugar donde nos encontramos, en el templo, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, Señor,
un carácter que te agrade, un carácter que te honre. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a luchar y a bregar cada situación en nuestra vida, porque somos carne, Señor. Pero no es una justificación para decir, en mí ya está cerrado, en mí ya no hay obra alguna que puedas hacer. Sí lo hay, Señor. Sí hay oportunidad. Oh, Señor, empieza ahora. Empieza ahora, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor. Y si hoy por hoy hay alguien que nos visitase, Señor, hay alguien que se ha conectado por primera vez, Señor. Esto no se inicia, Señor. Este cambio no se inicia, sino es a partir de conocer y de aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Solo a partir de ahí evidenciaremos que realmente hay un cambio en todas las áreas de nuestra vida. Lo pasó con el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco. Ya no fue el mismo hombre. Lo mismo cada uno de nosotros. Deberíamos haber tenido este encuentro personal, de impacto, de recordar, Señor. Pero sabemos que, Señor, la obra tuya no ha terminado, Señor. Sigue haciendo, Señor, la obra que te iniciaste. Por favor, Señor, sigue obrando conforme a tu voluntad. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos que sigas obrando en nuestra vida y que sigas mostrándote en gracia en todo aquel que busca tu nombre. Hoy decidimos una vez más rendir nuestro corazón a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.